Dirección A, tren, dirección A, train to... Buen día, ¿qué tal? Empiezo mi blog hoy, videoblog de los viajes. Me he decidido después de muchos años viajando, como unos 10 años así de forma más intensa y más de 40 países, empezar a documentar un poco esto. Ya sé que hay 80.000 youtubers, 80.000 blogs de viajes y de todo, o sea, no lo hago con ninguna pretensión, no espero hacerme un gran youtuber famoso, sino que simplemente todo lo que he estado compartiendo este tiempo en Instagram a través de stories bastante cutres, hacerlo un poco más decente. No sé cómo saldrá, pero bueno, esa es la idea. Además me da mucha vergüenza estar hablando así en público con la cámara y todo eso, pero bueno, como comparto muchas cosas que la gente normalmente quiere saber qué hago, cómo hago para viajar tanto, qué hago en los viajes, cómo decido los países y todo esto, pues bueno, la idea es explicar un poco todo esto poco a poco y documentar un poco lo que voy haciendo. Así que empiezo hoy con Letonia. El año pasado estuve en Lituania, estuve en Vilna, Trakai y algunos pueblos más y tenía muchas ganas de ir a Letonia por la historia y demás. Salgo hoy, que es miércoles, y vuelvo el domingo a las 12 de la noche. Sale a las 9 el vuelo, suelo llegar al aeropuerto una hora antes, como mucho. Me tomo mi café, el cafecito en el Enrique Tomás, si estoy en esta terminal, en la terminal 2, y si estoy en la 1, en otro que no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero bueno, es como una manía, siempre parar y tomarme el cafecito. ¿Qué valen los vuelos? Que eso siempre lo pregunta la gente también. Pues yo ya llevaba, no sé, 2 o 3 meses mirando venir a Letonia. Por lo que he dicho antes, ya fui a Lituania y me interesaba también la historia que tenía con la Unión Soviética y todo esto, porque me gusta mucho la historia del siglo XX y todo lo que tiene que ver con la Unión Soviética, el nazismo y demás. Vi los vuelos que estaban como a 250 o 270 o por ahí. Fui mirando un día, otro día, los vuelos no bajaban. Entonces un día Ryanair sacó una oferta del vuelo de ida de 45 euros. ¿Qué hice? Compré solo el vuelo de ida, esperando a que el vuelo de vuelta bajara, porque solo lo encontraba con escala, no encontraba vuelos directos para el día que quería. Fui esperando hasta que un día salió Riga-Barcelona por 135, hará como una semana o así. Así que lo compré y ahorré un poco de dinero. Lo que hago normalmente es mirar en histórico de vuelos, en diferentes páginas, lo que ha costado durante el año anterior, lo que ha costado más o menos cada día. Puedes ver gráficas de la fluctuación de los precios de los vuelos. Entonces me hago una idea de lo que cuesta y de ahí pues voy mirando los vuelos cada día. Siempre en oculto, porque a veces el rollo de los cookies hace que el buscador sepa que has entrado ahí y varían los precios, o eso dicen. Yo siempre miro los vuelos en oculto y sobre todo no comprar fin de semana y todo ese rollo. Así que bueno, al final me ha salido por 200 euros, que me parece bien. Voy como voy, o sea, llevo esto, la cámara de fotos y lo típico, vaya, ropa, este jersey. Lo que sí me llevo cada día son camisetas, llevo 2 térmicas, mallas, porque va a hacer bastante frío. Pero bueno, intento viajar lo máximo ligero siempre. No por lo que vale facturarlo, porque si te gastas 200 euros en un vuelo es relativamente poco pagar para una maleta, pero la comodidad, pues eso es lo que me interesa, lo que prima. Así que nada, voy a esperar a que suba todo el mundo y me meto en el vuelo. Después de 4 horas de vuelo, aquí es 1 hora más además, estoy ya en la ciudad. He llegado pues hará 45 minutos más o menos al aeropuerto, súper pequeño. Ha sido muy rápido salir y coger un autobús que en media hora me traía aquí. La llegada muy chula. Llegas y estaba todo nevado, mucha vegetación, muchos árboles. Pero aquí el 50% del territorio es bosque. Hay muchísimos parques naturales y bueno, así nevado se veía súper chulo. No hace tanto frío como me pensaba y nada, donde me ha dejado el bus tengo como 15 minutillos, no, 20 minutos más bien, para llegar al alojamiento, al piso que voy a dejar las cosas. He venido aquí a un bar típico de estos, de comida típica de aquí. Esto es una sopa de champiñones con crema agria y esos son unos pasteles de patata.
Buah, se me ha ido la olla, ¿eh? Se me ha ido la olla, pero mucho. Vale, al final me he parado en este sitio, que pasaba por aquí y he visto que había comida típica local, ¿no? Me ha recordado un poco a los Milky Bars, que son unos bares, unos restaurantes que hay en Polonia, son herencia de la Unión Soviética, que eran para los trabajadores y tienen comida muy barata. Y ahí en Polonia tienen los pierogi y aquí tienen los pelmeni, que son como gyozas, dumplings. Claro, he entrado aquí, la mujer solo habla letón o ruso, creo que decía davai, que eso es en ruso. Y claro, le he dicho 8 pelmeni de estos, de champiñón y patata. Y claro, en vez de traerme 4 y 4, me ha traído 16, 8 de champiñón y otro de esto. Más la sopa, que estaba súper rica. Buah, está muy buena. La sopa y el pastel ese de patata. Me voy a poner fino hoy. Esta va a ser mi casa, parece. Ahora veremos por dentro. Pero pinta bastante bien, ¿eh? Porque es un edificio clásico y el apartamento también es así clasiquillo. Y el entorno, pues bueno, está relativamente cerca del centro, como 10 minutillos. Así que ahora vemos. Tiene una doble puerta. Se abre esta puerta, se abre esta otra puerta. Hay aquí un baño, una cocina con todo, la mar de bien. Un baño bien chulo, con ducha y mucha presión, como me gusta a mí. Siempre lo miro eso en los comentarios, que tenga la ducha mucha presión. Aquí un cuarto para lavadora y todo esto. Y un comedor con la habitación, bueno, la cama, y comedor y tele, y bueno, es un apartamento normal, que creo que me ha costado, no me acuerdo, como 50 euros o así. Hostia, qué vistas más feas. Buah, estoy llenísimo. Aquí es una hora más que en España, son las 5 menos cuarto. Me voy a tumbar una horita o por ahí, a hacer la digestión un poco porque es que he reventado a comer. Está súper bien el piso, tiene doble, aparte de la doble puerta, tiene dobles ventanas, está la calefacción a full, así que frío no pasaré. Y la cama es bastante dura, como a mí me gusta, así que nada, una horita de siesta y voy a ver el centro que hay. Supongo que en una hora o por ahí va a anochecer, así que cuando salga será de noche ya. Una buena térmica, mallas que ya llevo y a ver un poquito el centro por la noche, a ver qué tal. De ver unas imágenes de la zona del centro, todo eso ya lo veré mañana, todos los sitios que quiero ver, los museos que hay y bueno, un poco lo típico del centro de Riga. Acabo de cenar, me he estado como 10 minutos dando vueltas para encontrar el restaurante. No es comida de aquí, no es comida letona, es comida india. He comido dosa, ahora saldrá un pequeño clip, que es una comida que me gusta mucho del sur de India. Y hay muy pocos restaurantes de esa comida, así que cuando encuentro en el país que sea, siempre voy. Es una buena oportunidad. Y ahora para la casa. En general, la primera impresión ha sido bastante buena del primer día. Las chicas son muy guapas. Es uno de los países con un porcentaje de modelos más alto y con más mujeres en relación a hombres. Ahora no sé exactamente el porcentaje, pero sé que es de los sitios donde más mujeres hay. Una tontería que me gusta mucho de los países donde nieva es esas bandejitas que ponen en la entrada para que dejes ahí tus botas y tus bambas y se deshaga el hielo y no ensucies la casa ni el suelo. Tontería, pero muy útil. Bueno, momento de llegar a casita ya, después de la pateada. No ha sido muy grande hoy, pero me he levantado muy temprano y pese a la siesta muy cansado. No sé cómo saldrá esto el primer día, prueba piloto. Seguramente he dicho muchas tonterías, bueno, menos de las que suelo decir normalmente. Pero bueno, tenía ganas de hacer alguna cosa así. Un aliciente más para motivarme a hacer algo más, aparte de los viajes, que ya de por sí es muy divertido. Pero siempre si hay alguna cosita más de la que puedes ir aprendiendo, aparte de lo que te ofrece propiamente el viaje, pues todo lo que sea aprender es divertido.
Y como comentaba al principio del vídeo, pues bueno, no tiene ninguna pretensión esto. No pretendo que me vean miles de personas, ni hacerme famoso, ni ganar dinero con esto. Simplemente hacer unos vídeos, que es lo que hacía en Instagram más o menos, haciendo el tonto con mi móvil, pero bueno, un poco más entretenido. Voy a ver si aprendemos un poco a hacer videoblogs y estas cosas, y si puedo ayudar a alguien, a la gente de lujo, porque yo consumo muchísimos vídeos de YouTube de viajes, muchos vlogs de viajes, me preparo mucho los viajes y bueno, si esto puede ayudar a la gente, no sé si a preparárselo porque tampoco es que esté diciendo tips ni nada de momento, porque aún no tengo muy claro cómo decir las cosas, pero yo creo que poco a poco me iré soltando un poco y ayudar a la gente, porque mucha gente me escribe y me hacen preguntas de oye, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo hacer lo otro? ¿Cómo voy aquí? Me voy aquí de viaje, ¿qué me recomiendas? Tal. No soy un gran experto, hay gente que se pasa toda la vida viajando, yo pues no puedo estar todo el año viajando, obviamente, así que no soy el más indicado quizá para esto, pero bueno, si puedo ayudar a la gente y a divertirse, pues que así sea, y aprender yo. Así que vamos a ver cómo quedará esta edición, porque claro, no lo he editado, me voy a poner ahora. A ver qué pasa. ¿Cómo no? Aguantar a todos los conocidos ahora que me dicen, Joel, que soy un youtuber, que esto, que lo otro. Me da una vergüenza brutal esto de estar así hablando a la cámara, así que voy a intentar que me la suba un poco lo que piensa la gente y hacerlo y ya está. Es una prueba para superarse a uno mismo también. Así que, haters, lo bien.